Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, esta vez con un tema muy interesante que a todos seguro les va a agradar: el pensamiento crítico y la descolonización epistemológica en América Latina. Para ello hemos invitado al profesor Adiel Rodríguez Reyes, quien nos va a explicar justo después del cambio. Hola, bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. En esta dirección podrás encontrar toda la orientación que necesitas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica y la tecnología educativa necesarias para apoyarte en el aprendizaje de tus alumnos. Aquí podrás encontrar videos, producción radial, producción televisiva, investigaciones, cursos y capacitaciones, ya sea virtuales, en líneas o abiertos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y seas partícipe de cada una de las innovaciones que ponemos a tu disposición. Acompáñanos. Estamos de vuelta a Reescribiendo la Historia. Bienvenido, profesora Adiel Rodríguez Reyes, a su programa Pensamiento Crítico y Descolonización Epistemológica. ¿De dónde salen estos conceptos? ¿Qué significan? Bueno, sí, la pregunta es compleja. Vamos a tratar de dividirla en dos partes. Correcto. Primero, lo correspondiente al pensamiento crítico. El pensamiento crítico, como es sobre América Latina, ya tiene una larga tradición en América Latina. Sin embargo, no se conoce mucho y no se ha explotado lo suficiente en nuestro medio académico. Con respecto a eso, primero quiero empezar solamente con la denominación pensamiento crítico. Hay una definición de Alberto Saladino García que me parece interesante. Esta definición aparece en un portal muy interesante que se los recomiendo a todos, que es sobre conceptos, que lo dirige Pablo González Casanova desde la UNAM. ¿Y el portal cómo se llama, maestro? Conceptos UNAM. Y allí están muchos conceptos que están relacionados al pensamiento crítico. Y el de pensamiento crítico es sobre Alberto Saladino. Y él señala que para pensar críticamente hay que tener tres aspectos fundamentales, o manejar tres aspectos fundamentales: el conocimiento científico, el conocimiento filosófico y el tercero, que es el que me interesa, alternativas societarias. Bien, bueno, lo del conocimiento científico, bien que mal, lo manejamos en las instituciones académicas. El conocimiento filosófico también, un poco tratando la cuestión de la especulación, pero no la especulación en el sentido vulgar o cotidiano, sino la especulación estrictamente en sentido filosófico. En ese sentido, rescato una frase de un libro antiguo de la Metafísica de Aristóteles, que señala que todos los seres humanos desean saber. En ese sentido, esa capacidad de asombrarse a veces se pierde en nuestros medios académicos, es decir, de andar buscando de forma heurística, creativa. Pero el pensamiento crítico que rescatamos y que tiene un agarre fuerte en América Latina es esa tercera acepción, que es las alternativas societarias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el compromiso ético que debe tener el investigador cuando investiga, y que esa investigación, ese producto de esa investigación, sea fundamental para cambiar la sociedad, para que sea una vida plena. Y en ese sentido hay que retomar otros conceptos fundamentales de la teoría crítica, porque decir que pensamos de América Latina no quiere decir que negamos todo lo de afuera, sino que nos apropiemos y tratemos pensar desde nuestro locus, es decir, del lugar donde nos encontramos. Y en ese sentido hay conceptos muy interesantes, como por ejemplo, se necesita una nueva sensibilidad. Ese tema lo trabajó muy bien Marcuse. Hay otro concepto fundamental que nos ayuda a ese compromiso ético de transformaciones sociales, de esa tercera acepción de pensamiento crítico, que es el tema de la convivencialidad. Ese es un concepto que trabajó muy bien un pensador que se llama Ivan Illich, que vivía en México, y decía algo muy interesante, un poco jocoso, un poco porque ahí el calentamiento global está afectando mucho el planeta. Entonces él decía, la distancia que tú no puedes recorrer en un burro en 1 hora, no vale la pena recorrerla. Eso es una metáfora que nos ayuda a decir que no debemos estar calentando mucho el medio ambiente. Y la convivencialidad y la sensibilidad
nos invita a una nueva relación entre seres humanos y una nueva relación más armónica con la naturaleza. Incluso Marx hablaba de eso cuando hablaba del metabolismo entre el hombre o el ser humano y la naturaleza. En ese sentido, ahí ahora tendríamos que ver una segunda parte de la pregunta, que es la descolonización epistemológica. En ese sentido, bueno, hay un texto de una pensadora que se llama Linda Tuhiwai Smith, se llama A descolonizar las metodologías. Entonces, tengamos en mente la cuestión de los cambios societarios necesarios, que el pensamiento crítico debe tener el compromiso ético. En ese sentido, después hablaremos un poco, si hay la oportunidad, de Enrique Dussel, que es el pensador de una ética de la liberación. Y por otro lado, hay que descolonizar esas metodologías. Y Linda Tuhiwai Smith lo señala de forma muy práctica, con ese título de un libro de la década del 90, donde dice a descolonizar las metodologías. Y puntualmente es lo siguiente, para sintetizar. Trata de que no podemos ver, en el caso de ella como antropóloga, a los pueblos indígenas, a los sectores subalternos, a los sectores que están al margen como objetos de estudios, porque eso es lo que se hace habitualmente. Es decir, que incluso institucionalmente, cuando vamos a hacer una investigación, lo primero que se nos pregunta es, bueno, ¿cuál es su objeto de investigación? Los pobres. Sí, exactamente, los pobres, los pueblos indígenas. Entonces ella dice, no podemos ver a los seres humanos y a los distintos grupos que están como objetos, porque ellos son sujetos y hay que estudiarlos como sujetos de la historia, capaces de aportar sustantivamente a un planeta más armónico, a un planeta más vivo, y es precisamente con eso que se enfrenta el pensamiento crítico y la descolonización epistemológica. En primera instancia, obviamente habría que decir más al respecto. Bien, profesor, entonces los conceptos van de la mano, por eso la esencia del programa, ¿no? Primero, sintetizándole, la gente tiene que entender que el pensamiento crítico se basa, por lo que le he entendido, maestro, es en analizar y entender y evaluar el conocimiento a partir de las realidades sin desconocer el otro. Llámese el otro Europa o nuestros grupos indígenas o la pobreza, o sea, es una mezcla de todo, tratando de, a partir de ese todo, plantearlo con otro enfoque, diferente a lo que ya había, más no negando lo que está. Entonces, eso es muy interesante porque también nos ayuda a reconocernos. Porque ¿sabes? La pregunta aquí en América Latina es quiénes somos. Y me ha gustado mucho esto porque yo siempre hablaba aquí en los programas sobre el ethos y el logos. Entonces, tú planteaste la génesis de eso, que es creo que el focus. El focus y luego el ethos y el logos. Digo, el locus es decir, la importancia... ¿Focus o ocus? Locus. La importancia del locus. Locus es el lugar. Es decir, el lugar desde donde tú piensas. Es decir, si vamos a leer a Bourdieu, si vamos a leer a Foucault, si vamos a leer a los clásicos, debemos siempre posicionarnos desde donde estamos. En nuestro caso, América Latina. En nuestro caso, América Latina, e incluso yo estoy tratando en la medida de lo posible de incorporar a mi lenguaje, en vez de América, a Abya-Yala, un poco de tratar de reivindicar a los pueblos de Abya-Yala precisamente. En ese sentido sería interesante ir rescatando en la medida de lo posible el concepto de Abya-Yala, pero obviamente eso forma parte de los esfuerzos que tenemos que hacer las nuevas generaciones. Me parece interesante, profesor. En ese mismo sentido, en Panamá, ¿cómo hemos abordado estos nuevos enfoques intelectuales, aterrizando en el territorio nacional para que quien nos ve y nos escucha sepa de que aquí también se está tratando de hacer esfuerzo al respecto? Sí. Yo creo que un esfuerzo válido e interesante que no le hemos prestado la debida atención es la revista Tareas. La revista Tareas ha sido una ventana importante de muchos autores que son pensadores críticos y que han tratado una descolonización epistemológica, pero no se ha valorado o no se ha estudiado a fondo lo que ha hecho Tareas. Tareas, la revista fundada por Soler en la década del 60, es el equivalente
por ejemplo, a la revista Pensamiento Crítico en Cuba, de Fernando Martínez Heredia. Es equivalente a los cuadernos de pasado y presente en Argentina, también en la década del 60, que dirigió en una segunda etapa José Aricó. Entonces, yo diría que prestarle atención en primera instancia a la revista Tarea sería reconocer ese aporte al pensamiento crítico y a la descolonización epistemológica. Bien, eso por un lado. ¿Quiénes más han trabajado y tratado de incorporar esos aspectos a nuestro hacer intelectual? Creo que en una corriente un poco más posmoderna, Luis Pulido Ritter. Él ha tratado de incorporar o tratar de hacer pensamiento crítico y tratar de desmontar algunos mitos, pero lo hace más desde de una posición posmoderna. Y la posmodernidad, bueno, desde Edward Said con el orientalismo, tiene una corriente que es muy literaria, pues, es decir, la crítica a la literatura. Pero él también se ha adentrado a criticar a los grandes pensadores, a Octavio Méndez Pereira, a Rafael Moscote, a Ricaurte Soler, incluso a algunos novelistas contemporáneos como Carlos Font. Entonces, él ha tratado de ir desmontando desde la posmodernidad ciertos mitos y ciertas características modernas que hay en nuestros pensadores. Más recientemente está un libro de Aristóteles Turpana que tiene como título Críticas del Gunasdule. Y él allí entonces, bueno, hace una crítica al españolismo que todavía sigue presente, no solamente en la sociedad y en nuestras élites, sino también en los profesores que nos dieron clase a nosotros, pues. Entonces, en ese sentido, se está reproduciendo un eurocentrismo, pues, un eurocentrismo en la cual solamente hay una corriente unívoca, pues, que es la única racionalidad válida, pues. Entonces tenemos que emerger otro nuevo pensamiento crítico realmente que descolonice eso. Bien, sin perder el hilo, maestro, ¿qué autores podemos darle al público para que vaya introduciéndose al tema y leyendo, haciendo ejercicio y familiarizándose? ¿Qué autores podemos comentarle que estén al acceso aquí en, sobre todo Panamá, para la gente? Bueno, sí, como sabes bien, toda lista presupone siempre que vamos a dejar a alguien por fuera, así que voy a tratar de ser lo más justo posible y lo más representativo. Creo que para ir haciéndolo un poco más amigable, podríamos mencionarlos cronológicamente. Pues, un poco hay diríamos que, por decirlo así, los fundadores de críticos de la colonialidad, allí podríamos enmarcar a una generación muy importante como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, los teóricos de la teoría de la dependencia. Brasil. Y en ese sentido, habría que mencionar también al doctor Castillero Calvo, pero en un texto de 1973, Transitismo y Dependencia, pero es un texto que él no reivindica ahora, pero que es un texto fundamental vinculado a esa corriente de explicación de la realidad latinoamericana. Sin embargo, él no reivindica mucho ese texto, pero ese texto de 1973 es fundamental. Transitismo y Dependencia. Otros autores, siguiendo cronológicamente, me parece interesante, pensadores como Walter Mignolo, argentino, enseña en la Universidad de Duke. Su propuesta es una opción decolonial, es decir, que hay la opción de optar por esa perspectiva para dar luces sobre otros aspectos que la modernidad ha encubierto. Está en esa misma línea, un poco crítica al mismo Mignolo, Ramón Grosfoguel. Ramón Grosfoguel, profesor en Berkeley, y también cabe destacar Aníbal Quijano, ¿no? Grosfoguel. Cabe resaltar que estos pensadores son latinos, pero que enseñan en universidades norteamericanas, en las grandes universidades como Duke y Berkeley.
Entonces, esa es una generación que también allí podríamos enumerar a Edgardo Lander. Bueno, ese enseña en la universidad en Venezuela. Está también Santiago Castro Gómez en la Javeriana, con su hipótesis, Colombia. sí, de la ibris del punto cero. Es una línea de trabajo muy interesante. Está un puertorriqueño en la Universidad de Rutgers, que es Nelson Maldonado Torres, que él trabaja muy bien la cuestión de la colonialidad del ser. Está también, bueno, hay un grupo de pensadoras decoloniales, en la cual incluso hay una panameña poco conocida y poco reivindicada aquí en Panamá, pero que enseña en la Universidad de Nueva York, que es Linda Martin Alcoff. Interesante ese Sí, punto. está María Lugones, hay una relación muy importante en el caso de Yuderquis Espinosa, que trata de aplicar las perspectivas decoloniales y en relación con los movimientos afro y los feminismos afro. Es decir que es una reflexión que también está en relación con los movimientos sociales. Pues. Bien, profesor Rodríguez, después de esta amplia gama de autores, vamos a la etapa del debate, pero antes primero un cambio. La biología más que una carrera es un estilo de vida, la que te enseña a interpretar cuando vas al campo o al bosque. La biología te da herramientas de responder preguntas de por qué pasa tal cosa o por qué pasa X cosa. En lo personal, cuando yo estaba en la secundaria, no me llamaba mucho la atención la parte de las plantas. Yo entré en biología pensando en la parte animal, más que todo, pero cuando entré a botánica, como los profesores me enseñaron la botánica, me cambió la perspectiva en cuanto a lo que eran las plantas. Yo estudié licenciatura en biología con orientación en biología vegetal en la Universidad de Panamá, porque me encantaron cómo me explicaban las plantas. Me lo explicaban de un punto de vista distinto a lo que yo tenía, a lo que yo sabía ya. Cuando me dieron esa perspectiva, me enamoré de la parte de esa botánica y he ido por ese camino y pienso seguir todavía en ese camino. Y es interesante todo lo que las adaptaciones que presenta una especie para X lugar. Es interesante ese punto de vista, la interacción, lo que hace el ambiente con una planta para que se desarrolle en X sitio. Estudia biología. Estudia en la Universidad de Panamá. Bien, profesor, estamos de vuelta a la etapa final de Reescribiendo la Historia. Esta vez aquí vamos a analizar entonces a nuestra sociedad panameña, latinoamericana, cómo afecta, de qué sirve estas nuevas formas del pensamiento y sus repercusiones en sí mismas, pues, porque a veces hablamos de los viejos modelos, de dejar atrás el pasado, de revisar, acuñamos conceptos, mucha gente lo toma y que hace otra moda más, de colonialidad, epistemología, son conceptos, son modas, nombres que se usan. Profesor Rodríguez, ¿qué puede decirnos nosotros de cómo se ve, cómo ayuda a la sociedad latinoamericana a abordar estas formas del conocimiento? Bueno, sí, es una pregunta muy importante porque precisamente eso que señalabas es de lo que se le acusa a las perspectivas decoloniales o, como diría Nelson Maldonado Torres, el giro decolonial. Ajá. Y es precisamente que se le caracteriza como una moda, pues, y como sabemos, todas las modas son pasajeras. Bien, entonces, ¿cómo repercute eso en la sociedad? Y también habría que preguntarse, bueno, ¿cuál es el lugar de estas perspectivas en el ámbito nacional? En ese sentido, y hay que mencionar que ya aquí se dio, entre comillas, mal o bien, una descolonización política, pues, un proceso con Torrijos, etcétera. Ahora falta una descolonización, pero epistemológica, pues. Es decir, bien o mal hubo una descolonización política. Ahora podríamos decir, hay un neocolonialismo, hay un colonialismo interno, como diría Stavenhagen
o Pablo González Casanova, y ahora necesitamos esa descolonización epistemológica, pues. Y eso va a servir a la sociedad para poder pensarse nuevamente. Y yo creo que eso es fundamental, y aquí tengo que aceptar que me posiciono desde la comodidad de la universidad, pues desde lo académico, y desde lo académico entonces estoy pensando en eso, pues estoy pensando en cómo puede repercutir estas perspectivas en la sociedad. Profesora, un paréntesis ahí, sin antes olvidar de que no es la comodidad de la academia, porque aquí estudia el pueblo. Entonces, lo que usted vaya a analizar o se produzca acá va a llegar directamente al estrato popular, porque esta universidad es pública. Digo, sí, es privada. Ese es el ideal. Ese es el ideal. Ese es el ideal, pero cuando me refiero a la comunidad académica, es que no estamos, al menos yo, no estoy integrado a los movimientos sociales, a las emergencias, y en ese sentido, y muchos profesores aquí ven la realidad desde una distancia prudente, pues a eso me refiero con la comodidad. Entonces, aquí se están abriendo espacios muy interesantes para estas perspectivas. Por ejemplo, la maestría del IDEN tiene un curso que se denomina Colonialidad de Colonialidad. Y en ese sentido podemos ver un impacto directo en un programa de posgrado, es decir, que le amplía los horizontes a los estudiantes para replantearse sus marcos teóricos. Otro aspecto es que yo no diría que las perspectivas decoloniales impactan en la sociedad, sino que yo diría que al revés, en el sentido de que nuestros pueblos, nuestros movimientos emergentes, nuestros movimientos subalternos, por muy minúsculos que sean, por muy fraccionados que sean, incluso los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos pueden o son la vanguardia en ese sentido de un pensamiento descolonizador, y en ese sentido nosotros tendríamos que aprender de esos movimientos para incorporarlos a nuestros marcos teóricos, y que nuestros marcos teóricos realmente sean el resultado de la realidad. Porque a veces pensamos en un sentido inverso, sí, pensamos en un marco teórico, en conceptos que realmente no están en relación con la realidad. Entonces, en ese sentido hay que hacer el viaje inverso. Y por eso la gente no se identifica. O sea, ¿de qué tú me estás hablando? Cuando tú lo haces así, me traes a colación, creo que en el diplomado en las nuevas ciencias sociales, las palabras y también el discurso de Bonaventura Sousa dos Santos en la CRES 2018, donde hay que ir a buscar a la comunidad las respuestas y esas opciones para reformular nuestra base teórica y todo nuestro corpus teórico también. Y eso es rescatable, ¿no? Me ha gustado esa parte de pensar a la inversa. O sea, mucha gente espera, el pueblo espera que salga desde la academia. Sí, los académicos, los intelectuales de vanguardia, que entonces le digan a la sociedad y a los movimientos sociales populares y a los pueblos de Avia Yala cómo son las cosas. Yo creo, y en ese sentido coincido con otro pensador muy interesante que es Arturo Escobar, que los movimientos, que los conocimientos indígenas son en ese sentido la vanguardia, pero tampoco en el sentido, como mucho critica el doctor Beluche, que las perspectivas decoloniales quieren regresar a un pasado idílico de medicinas tradicionales y ese tipo de cosas. Chamanismo. Chamanismo. No se trata de regresar a un pasado idílico, sino se trata de reconocer aquellas cosas que pueden favorecernos a nuestra diversidad, a nuestra interculturalidad, y nos haga en ese sentido un poco más humanos y más cordiales con lo que es distinto y nuestra relación con la naturaleza. En ese sentido creo que los pueblos indígenas, por ejemplo, nos pueden enseñar muchísimo. Mira, hay una figura que es el Nuku, y yo preguntaba que, bueno, ¿por qué no tenía ojos? Entonces me decían, no, el problema es que no tiene ojos porque siempre está mirándose hacia adentro. Y es precisamente ese el problema del panameño, que no parece que no se mira hacia adentro, sino que siempre está mirando hacia afuera. Entonces creo que esas metáforas, por decirlo así, nos ayudan nuevamente a repensarnos, pues. Interesante, profesor. ¿Podríamos aportar a la discusión algún ejemplo de esa base teórica que tú dices,
en América Latina, donde un movimiento social reivindicativo de estas nuevas perspectivas populares haya generado toda una corriente intelectual o cambiado el panorama académico. ¿Puede haber algún ejemplo en América Latina para que la gente lo conozca? Sí, yo creo que el más conocido es el Ejército de Zapatistas de Liberación Nacional, que ha producido una matriz de pensamiento crítico. Ha surgido de allí, de los seminarios que hacen, una nueva corriente de pensamiento crítico que ahora está en pugna y en tensión con el gobierno y con este grupo, este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que plantea, por ejemplo, que el capitalismo es como una hidra, pues. Una hidra, uno le cortas una cabeza y le nacen dos. En ese sentido, esa metáfora me parece interesante, porque aquí ellos entienden el capitalismo también como la modernidad, pues, es decir, que uno le critica por un lado y por otro lado le surgen más contradicciones. En ese sentido, en esos seminarios que han hecho, que lo hacen una fecha que en Panamá estamos de fiesta, que es el 1 de enero, empiezan esos seminarios, todos aquí estamos de fiesta y en cambio ellos en las comunidades en Chiapas están pensando la realidad. Es muy interesante, yo había escuchado algo al respecto. Eso es, para los que no saben, es en el sur de México, la región, el estado de Chiapas, y hay un fuerte movimiento de mujeres. Sí. Creo también se ha reforzado la mujer, la figura representativa de la mujer. ¿Podría decirme algo ahí al respecto? Me llamó la atención también de la panameña que está en la Universidad de Nueva York, y dedicarle estos últimos minutos de reflexión al trabajo de la mujer dentro de este contexto que estamos estudiando, la descolonización, y qué papel ha jugado estas autoras. Sí, yo creo que el feminismo en Panamá, o incluso podríamos decir, los feminismos en Panamá son muy importantes y hay que tomarles en cuenta, tomarse en serio los movimientos, el activismo fogoso y vibrante que hay. Está muy fraccionado, es cierto. No hay diríamos que un fuerte teórico actualmente, pero sí tenemos antecedentes ya de otra generación que va desde Yolanda Marco hasta Urania Ungo y Briseida Ayar y Barrantes también. Pero ahora ha surgido un movimiento fuerte en redes sociales, en las calles. Y hay que mencionar que esto está avivando mucho las luchas antipatriarcales. En ese sentido hay que mencionar el activismo de Fémina, de un movimiento feminista, otro el de Encuentro de Mujeres, en que hacen lecturas muy importantes de autoras y de filósofas decoloniales clásicas y contemporáneas como Bell Hooks, como María Lugones, Yuderqui o Chicuriel. Entonces es muy interesante eso que está aconteciendo en esos espacios, muy fraccionados por cierto, pero que son interesantes porque están saliendo a la palestra en las luchas antipatriarcales necesarias. Con respecto a Linda Martin Alcoff, es una autora que no sé por qué razón aquí no la conocen, no sé por qué razón no la invitan a la Universidad de Panamá, pero tengo entendido que es hija del historiador Martín, el Miguel Ángel Martín. Entonces, creo que habría que buscar la forma de que ella se relacione un poco más con la Universidad de Panamá. Ella enseña en la Universidad de Nueva York y su hipótesis de trabajo es muy importante y ha tenido mucha aceptación en Estados Unidos porque ella critica el supremacismo blanco, pues. Antes que Trump llegara a la presidencia, es decir, que ahora ya no es solamente una cuestión teórica, sino que está encarnado en una realidad política, en un hecho fáctico. Pues entonces, ella ha aportado muchísimo también en que se conozca a los autores latinoamericanos en Estados Unidos y se les reconoce por eso. Muy interesante punto, profesora Diel. Bien, lo invitamos a todos a estudiar la figura de la compañera y su obra,
porque es una ventana importante dentro de los Estados Unidos y sobre todo es panameña. Asumo yo que es panameña de nacimiento nada Sí, más. sí. Me imagino que ha Sí, vivido sí. todo ese tiempo por allá. Bien, Pero vamos viene a Panamá frecuentemente. Interesante. El profesor Reyes, ¿y la juventud? ¿La juventud qué papel tiene dentro de estos movimientos? ¿Qué puede hacer nuestros jóvenes? O sea, que ya vemos la mujer, vemos la intelectualidad y nuestros jóvenes, o qué mensaje quiere darle usted sobre la descolonización epistemológica y el papel de los jóvenes dentro de este nuevo enfoque epistemológico. Sí, hay que recordar que yo me ubico siempre desde la universidad. Correcto. Y hay que partir, diríamos que de ese ideal romántico de Octavio Méndez Pereira, de que la universidad es la conciencia crítica de la nación. En ese sentido, yo creo que los jóvenes tienen que realmente tomarse en serio la cuestión del pensamiento crítico. Y en ese sentido, como señalaba al inicio, hay que pensar ese pensamiento crítico también en los términos de la descolonización epistemológica. Y nuevamente repensarnos, nuevamente tratar de reivindicar a nuestros propios autores. Por ejemplo, un ejemplo y con eso termino. ¿Por qué no leemos a Justo Arosemena como un precursor de las ciencias sociales? Si 4 años antes que el espíritu de las ciencias positivas de Comte, ya Justo Arosemena hablaba en su primer capítulo de la factología, en los apuntamientos. Entonces, ¿por qué no reivindicamos nuestros propios autores? Ya eso lo había hecho un poco Rodrigo Miró y Ricaurte Soler, pero ¿por qué los jóvenes nuevamente no tratan de buscar esos referentes en ese sentido, tratando de despojar ese eurocentrismo que no nos permite ampliar nuestro horizonte? Entonces, en ese sentido, yo creo que los jóvenes nuevamente tienen que apropiarse de ese espíritu crítico, descolonizador y ser un poco más creativos, ya sea como profesionales o como intelectuales de las ciencias sociales, o en lo que estudien en la Universidad de Panamá. Eso es un principio muy interesante que hay que tomar como suyo. Nuevamente, pensar críticamente y descolonialmente. Bien, gracias por participar, profesor Adiel Rodríguez Reyes, Reescribiendo la Historia. Hemos llegado al final, será hasta la próxima.